Ahora sí, es el turno de Maricel León Coto, que desde Santo Domingo, República Dominicana, nos va a comentar su exposición Empresas, Fundaciones y ONGs, Proyectos Sociales, Nuevas Acciones ante Nuevas Realidades. Maricel es directora ejecutiva de la Fundación Tropicalia y especialista en desarrollo internacional. Buenas tardes, Maricel, ¿cómo estás? Hola, bien, muy contenta de estar acá, muy honrada. Gracias por la invitación a PMI, a Vida Doing Global. Súper activa y excitada con todo lo que he escuchado acá. De verdad que he tomado muchas notas de Pablo, de Ernesto, de Alejandro, de cosas que nos van a servir aquí y allá para complementar nuestro trabajo. Permítame entonces abrir mi presentación para compartirles la pantalla. Un segundo. Voy a ver, un momento. Acá, share screen, listo. Ok, listo, se ve. Perfecto, Maricel. Ok, bien, bueno, hay muchas palabras metidas en este título. Vamos a ver cómo vamos más o menos acomodándolas para que sea una secuencia lógica y con sentido. Más o menos lo que vamos a ver en este ratito que me regalan es, bueno, contarles un poquito qué es la Fundación Tropicalia, qué hace, entender un poco cómo tenemos estos tres actores de repente también acá en el spotlight, que son las empresas, las fundaciones y las ONG, participando todos como actores del desarrollo de nuestros países. ¿Qué implica para estos actores este nuevo escenario que nos trae la pandemia, que como bien decía Alejandro, llegó para quedarse y hasta nuevo aviso? ¿Y cuáles son los modelos de actuación que están asumiendo más o menos para adaptarse y sobrevivir básicamente? Y contarles un poquito también entonces de las experiencias de la Fundación Tropicalia en la gestión de los proyectos sociales que hacemos y cómo los hemos seguido adaptando un poco a esta nueva realidad. Entonces, la Fundación Tropicalia es una organización sin fines de lucro que fue establecida en Miches, en República Dominicana, en la provincia del Ceibo, desde el 2008. Es una organización híbrida, digamos, en el sentido de que es una fundación corporativa, si se quiere, porque respondemos a Tropicalia, que es un desarrollo turístico de lujo en la zona de Miches. Sin embargo, todo nuestro mandato es siempre buscar las alianzas para poder llevar a cabo nuestros proyectos de campo, siempre apalancando fondos y socios de diferentes áreas. La misión de la Fundación básicamente es incidir sobre el desarrollo socioeconómico de Miches y el desarrollo ambiental también para convertir esta localidad en un destino turístico sostenible. Y esta palabra sostenible es clave, es requisito sine qua non de todo lo que hacemos. Entendemos que el turismo que se desarrolle en esta zona y ojalá en todo el país debe ser un turismo de la mano de la comunidad, no de espaldas a la comunidad donde acontece. Creo que las tres cosas que nos han ayudado a mantenernos en el tiempo y a tener relevancia en la comunidad es que hemos tenido una presencia continua por más de 10 años. Somos realmente la única organización formal que trabaja de manera sistémica y continua en esta comunidad de Miches. Hemos logrado amarrar alianzas efectivas a lo largo de los años y hemos sobre todo logrado con el trabajo de todo nuestro equipo que vive allá en Miches establecer relaciones genuinas, relaciones de verdad auténticas, de cariño y de filialidad, digamos, con las personas de la comunidad, los diferentes actores de la comunidad. Esto es una pequeña georreferenciación, si se quiere, para aquellos que tal vez no están familiarizados con Miches. En República Dominicana, en la zona noreste, cerca de Punta Cana, ahí está Miches, ese es el pueblo donde trabajamos. Tiene unas playas bellísimas, tiene áreas protegidas en lagunas, tiene montañas, es decir, es una zona con una riqueza natural espectacular, a 1 hora y media nada más de Punta Cana. Y una gente también maravillosa con la que hemos tenido la bendición de trabajar. La Fundación trabaja en 4 áreas de acción principalmente, que son educación, medio ambiente, productividad y apoyo sociocultural. Desarrollamos proyectos, por ejemplo, de mantenimiento, reparación y mantenimiento de escuelas. Tenemos un programa de becas también para estudiantes universitarios. Tenemos unos programas de formación complementaria para los niños de las escuelas primarias. Realizamos por ejemplo, jornadas de limpieza de playas. Tenemos unos programas también
que han permanecido durante el tiempo de apoyo a los emprendedores para que puedan eventualmente vincularse a la cadena de valor del turismo sostenible, hay microcréditos. Tenemos también una colaboración continua con diferentes actores de la escena cultural de Miches en las épocas de carnaval, que es una festividad importante en la comunidad, y programas, por ejemplo, como el campamento Soy Niña, Soy Importante, que te lo mencionaré un poquito más adelante, que también buscamos apoyar todos los temas de género y de empoderamiento de las niñas y de las mujeres en la comunidad. Entrando entonces ahorita ya un poquito en materia, como quien dice, todos vamos a partir de que todos realmente manejamos una definición de cada uno de estos actores, empresas, fundaciones y ONGs. Sin embargo, para esta conversación me gustaría nada más aclarar que cuando estamos refiriéndonos a ONGs, es decir, la caracterización de las ONGs puede ser muy amplia. Podemos hablar desde juntas de vecinos hasta un gran museo de historia natural, una orquesta filarmónica, etcétera. Pero en este caso vamos a referirnos a las ONGs pensando en las organizaciones de base, aquellas organizaciones que tienen un trabajo muy puntual en comunidades muy puntuales y son desde luego organizaciones sin fines de lucro que buscan un impacto social. Las fundaciones vamos a pensarlas principalmente como las fundaciones corporativas. Hay algunas diferencias, nosotros mismos somos un híbrido si se quiere, pero bueno, con esto en mente y dicho esto, podríamos entrar ya un poquito a analizar cuáles son los roles que asumen estas tres entidades cuando se trata de aportar al desarrollo del país. Y yo creo que todas coinciden en que de alguna manera, o de muchas, son entidades llamadas a proveer bienes y servicios, generan riqueza, y con esto no quiero decir necesariamente que hay un tema de distribución de riqueza paritario, igualitario, eso es otra conversación, si se quiere, pero generan riqueza desde el momento en que generan empleos, generan consumos, generan cadenas de valor de suministro que activan las economías. Todas estas tres entidades están siempre llamadas a llevar a cabo acciones sociales, ya sea a nivel interno o a nivel externo. Algunas los hacen con recursos propios, algunas con recursos obtenidos de terceros o gestionados de fuentes externas, y algunas logran hacer una mezcla de ambas. Y finalmente, entiendo que sí o sí, todas las entidades buscan su viabilidad económica, la viabilidad de su operación, buscan tener un impacto y buscan obtener resultados. Y esos resultados tienen que ser siempre cuantificables y demostrables. Entonces, todo esto nos empieza digamos, a orientar hacia ese punto en común, que yo creo que es donde todas encuentran su engranaje, que son los proyectos sociales. Para mí ahí es donde convergen a nivel de impacto social estas tres entidades, porque al final de cuentas todos buscan, como decía, generar algún tipo de impacto, ya sea en sus dividendos, en sus comunidades, en sus consumidores, en su reputación. Entonces, desde diferentes enfoques, pero de manera complementaria, todas estas entidades buscan, a través de los proyectos, de la gestión de proyectos, que es la manera en la que llevan a cabo su operación, tener una incidencia. Entonces, en este nuevo escenario que nos trae la pandemia, que ya mucho lo hemos comentado, y Alejandro hizo una exposición realmente muy completa, creo, y muy, muy interesante, con unas perspectivas muy novedosas. Ciertamente tenemos un tema donde la crisis impacta básicamente los modelos de negocio y los modelos de operación de todos. Todos nos vimos forzados de sopetón a una digitalización acelerada. Algunos estamos todavía, algunos lo han logrado más rápido, algunos lo han logrado un poco más lento, pero definitivamente todos tenemos que caminar a lograr la digitalización de las actividades que hacemos. Ha puesto la lupa el COVID-19 también sobre las desigualdades, sobre las brechas sociales, las brechas tecnológicas. Y aquí me parece muy, muy importante y muy pertinente hacer también la observación sobre las brechas de género, que también no solo se han ensanchado, sino se han evidenciado más. Es decir, la situación de confinamiento en la que hemos estado obligados por el distanciamiento social, por las cuarentenas que se han impuesto en todos los países, ha disparado los índices de violencia basada en género. Y ha sido muy evidente que la carga de las actividades de las actividades de cuidado, de las actividades domésticas, sigue recayendo mayormente en las mujeres, en las niñas y en las adolescentes. Y esto está teniendo un impacto también, se va a ver, entiendo, más pronto más antes que después, en las carreras de las mujeres. Yo creo que va a haber un gap importante en el mundo post-COVID, digamos, de la carrera profesional de muchas mujeres que están teniendo ahora que
que tomar decisiones sobre la carrera o el cuidado de la familia o de las personas. De la familia no solo estoy hablando de niños, sino también muchas personas que están enfermas y necesitan atención. Entonces, esto es una de las cosas más donde nos llega a pensar de que hay que replantear el propósito, las estrategias, el qué, el cómo y el dónde de todas las acciones que hacen las empresas. La comunicación ha tenido también una trascendencia como pocas veces, es decir, las empresas todas se han volcado también a comunicar lo que están haciendo de una manera mucho más activa y generar confianza en todo su accionar. Y obviamente también se ha puesto un nuevo foco sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la importancia de consolidar alianzas, como bien lo dice el ODS 17, precisamente para el escenario de reconstrucción al que todos debemos estar apuntando. Entonces, ante todos estos elementos de este nuevo escenario, ¿cuál está siendo realmente el modelo de actuación de las empresas, de las fundaciones y de las ONG? Entonces, si vamos a las empresas, normalmente la sostenibilidad económica, ambiental, etcétera, suele ser el eje, digamos, el hilo conductor de las actividades de la empresa en un buen escenario. Quisiéramos pensar, por lo menos quisiéramos pensar de todas aquellas empresas que efectivamente se ocupan de gestionar sus impactos sociales, ambientales y económicos, tanto con acciones internas como con acciones externas. Y aquí es importante también pensar en que el concepto de sostenibilidad, si bien es cierto, a lo largo del tiempo se ha asociado mucho a la sostenibilidad, a la viabilidad económica, para que la empresa pueda mantenerse en el tiempo y perdurar, también se ha llegado a asociar con conceptos enteramente de corte ambiental. Estas dos acepciones no necesariamente están equivocadas, pero hoy quedan cortas, digamos, ante un concepto que ya trasciende estos ámbitos y que se entiende ahora como que también una empresa que no se ocupa de su entorno en términos sociales no se puede considerar una empresa responsable. Entonces, con estos conceptos más o menos en mente y ante este escenario de COVID podríamos pensar, bueno, ¿cuál es la principal estrategia de incidencia que pueden usar las empresas? ¿La responsabilidad social empresarial o la supervivencia? Yo creo que hoy por hoy las empresas han dado saltos cuánticos en cuanto a las acciones que están ejecutando y es genial, se aplaude definitivamente en todos los contextos la gran presencia que han tenido en todos los países en términos de apoyos, de ayudas. Sin embargo, a veces nos pondríamos a pensar si realmente se motiva por amor a la camiseta, como quien dice que muchas sí lo han hecho así desde mucho tiempo, o es una ocasión simplemente de asegurar la continuidad del negocio. Entonces, ante este impacto del COVID-19, yo soy de la opinión que realmente la continuidad del negocio es lo que ha motivado en gran medida la aceleración, digamos, de muchas de estas prácticas que deberían normalmente ser parte del contexto de responsabilidad, de las actividades de la responsabilidad social de las empresas. Han surgido ámbitos como la atención a los clientes, a los empleados y a la gobernanza. Y fue muy interesante, aquí me llamó la atención lo que decía Alejandro, de que los empleadores se están convirtiendo en la red de seguridad social de muchas maneras de sus colaboradores, porque efectivamente está tomando fuerza la gestión también de todas las acciones sociales de la empresa, enfocándose también en los temas de salud, pero también ha tomado fuerza la gestión de las fundaciones, de la fundación empresarial, la gestión de su fundación, digamos, de cada empresa, como el canal social primordial para llevar a cabo sus ayudas, sus actividades. Entonces, en un escenario, digamos, pre-COVID, por decirlo así, quizás la gestión de la filantropía, se buscaba que empezáramos a buscar que no fuera una filantropía pura, sino que fueran acciones más integrales, más contundentes, digamos, y relacionadas con el modelo de negocio de cada empresa. Sin embargo, en este nuevo escenario, realmente las acciones asistencialistas se han disparado y se vale. O sea, es una situación de emergencia. Entonces, muchas empresas han dejado un poquito de lado toda la filosofía de pasar a un modelo más integral y han tenido que volver a esas acciones de donaciones puras y duras de materiales médicos, de alimentos, de suministros, y son acciones completamente válidas y bien valoradas en este contexto. Habría que ver si a partir de ahora entonces eso es una tendencia que se va a mantener o vamos
poco a poco a retomar, digamos, integrar esas acciones como parte del modelo de negocio. Y quizás una de las cosas más interesantes en cuanto a las empresas es que el impacto social y los proyectos de acción social efectivamente están resurgiendo como temas emergentes para la reconstrucción. Y esto fue muy interesante verlo porque a través de un estudio que sacó EY, Ernst & Young España, y la dirección de ejecutivos de la Asociación de Ejecutivos, perdón, de Responsabilidad Social de España, justo hace unos días sacaron, el mes de junio, perdón, un estudio muy interesante en donde se evidencian cuáles son esos temas emergentes para la reconstrucción. Esto es a partir de una encuesta que se hizo a casi 300 unidades, que entre ellas están empresas, fundaciones, ONGs, y definitivamente los temas con mayor crecimiento que van a tener mayor relevancia en este escenario que viene de reconstrucción van a ser el tema de la salud, el impacto social y la digitalización. Entonces, el tema del impacto social hay que subrayarlo y ponerlo en bold y lo que sea, porque ahí es donde tenemos que tener claro la importancia de la buena gestión de los proyectos sociales, desde la óptica de nosotros, las fundaciones y las ONGs, digamos, para poder engranar adecuadamente con esta voluntad que tienen las empresas y con esta conciencia que están teniendo las empresas de que tienen que actuar en este ámbito. En cuanto a las fundaciones, pues son muchísimas las que hay en el mundo. Hay más de 260,000 fundaciones registradas en el mundo que invierten aproximadamente 150 billones de dólares anuales en sus proyectos. Y realmente hay una recomendación del Stanford Social Institute, Institute for Social Innovation, en donde llama a que las fundaciones lo que tenemos que hacer ahorita es realmente evaluar nuestras viejas prácticas a la luz de la crisis. Y el ejemplo primordial quizá sería el tema de la educación a distancia, porque estamos buscando instalar nuevas habilidades, como también lo decía muy bien Alejandro, el explorar cómo lograr ese aprendizaje continuo y que sea exponencial. Ya el indicador de éxito de un proyecto abogado a la educación no es cuántos niños están registrados en la escuela necesariamente, porque ya no están yendo a la escuela y no sabemos cuándo van a volver, si es que van a volver en 1 año, en 3 meses, en 6 meses. Y como todo eso está un poco en el aire, hay que evaluar si realmente lo que estamos haciendo hoy se adapta a la situación de crisis y a lo que más o menos vemos que va a resultar en ese periodo de reconstrucción. Otra acción importantísima para las fundaciones es identificar y empoderar a los líderes correctos. Y aquí es donde volvemos la mirada a las ONGs, que son las estrellas del trabajo de campo directamente en las comunidades. Muchas veces hay muchas fundaciones que trabajan cuya sede está en ciudades o en países muy alejados de las comunidades donde finalmente se ejecutan los proyectos que financian. Y si hay una desconexión con esos líderes locales, realmente es poco probable que vaya a haber un impacto importante de esos proyectos que se ejecutan. Y la recomendación definitivamente que a todos creo que nos ha dado así por la cabeza es actuar rápidamente. Esto es ya. Esta revisión, este replanteamiento, esta reingeniería, esta reinvención tiene que ser ya, porque para mañana ya va a ser tarde, porque ya de aquí a 1 mes quizá el escenario sea otro, de aquí a 3 meses sea otro. Entonces, esa revisión de procesos implica que si vamos a hacer una actividad, quizá vamos a tener que asumir algunos riesgos. Y bueno, desde el lado de las ONGs, realmente estamos llamados definitivamente todos a revisar 4 aspectos muy, muy importantes, que son el uso de las tecnologías. A todos nos cogió viendo para el techo, como quien dice, de repente teníamos que mudarnos a escenarios completamente virtuales y no necesariamente estábamos preparados para esto. Hay que hacer un análisis también sobre la viabilidad económica y las fuentes de financiamiento de la organización. Hoy por hoy hay organizaciones que estaban dependiendo generalmente de 1 o 2 fuentes de ingresos, y si esa empresa que usualmente le daba esas donaciones cae en una situación económica deficiente o crítica, no puede la ONG simplemente quedarse también en el aire. Hay que ser muy ágil para buscar nuevas maneras de continuar teniendo acción, pero también saber si esa área de impacto social en donde estamos teniendo, vale la redundancia, impacto, sigue teniendo vigencia en el contexto actual y las necesidades actuales. Y también me llamó la atención que el concepto de upskill and reskill lo mencionaran por ahí, porque este es el llamado también que aplica a las ONG para repensar la capacidad propia de adaptación y de colaboración. Si logramos revisar esos 4 elementos, podemos quizás pensar de que las ONG vamos a seguir entonces siendo los aliados clave que siempre hemos sido en el campo, en la comunidad, en el terreno, para funcionar precisamente
como la pata local de las fundaciones y de las empresas. La experiencia que tenemos gracias al conocimiento acumulado de las realidades sociales es un asset, es un capital, digamos, muy, muy relevante para el trabajo de las ONGs. Apurándome un poquito aquí para no pasarme mucho con el tiempo, contarles un poco sobre entonces cuál ha sido la experiencia nuestra como Fundación Tropicalia en esta nueva realidad, y desde luego pues nos ha tocado igual que a todos hacer una reflexión profunda sobre la relevancia de nuestros programas ante la comunidad. No en general, no ante el mundo, sino qué está pasando en Miches, en esta comunidad, cómo están pasando las familias, los emprendedores, los agricultores, las niñas que van a nuestro campamento. Y la única manera de lograr esto ha sido hacer un esfuerzo realmente importante del equipo local, teniendo un contacto directo con los beneficiarios, con los grupos de interés con los que trabajamos, para repensar si realmente esas acciones siguen siendo necesarias y relevantes, o tenemos que cambiarlas, y en qué medida hay que cambiarlas y adaptarlas. Las capacidades internas operativas también han sido sujeto de estudio, digamos, pero lo que definitivamente nunca hemos soltado es el tema de la búsqueda constante de aliados. Lo hemos hecho antes y lo seguimos haciendo ahora, porque realmente la única manera de tener un impacto a escala, digamos, o incremental de todo lo que hacemos es unir esfuerzos, lo entendemos siempre así. Les voy a enseñar ahorita algunos ejemplos rápidamente de los programas que normalmente nosotros llevamos a cabo y cómo ante esta nueva coyuntura, digamos, hemos tenido que replantear. Les mencionaba el campamento de niñas, Soy Niña, Soy Importante. Es uno de los proyectos quizá más queridos que tenemos en la fundación. Brevemente, es un campamento de verano que beneficia a 300 niñas anualmente, de 9 a 12 años, de entornos vulnerables de Miches, donde se les otorgan herramientas para afianzar su autoestima, para aprender sobre prevención de violencia, para ayudarlas a soñar y a cumplir sus sueños, un espacio para que sean niñas. Y en este contexto de distanciamiento social, nuestra mayor preocupación es no podemos hacer el campamento. El campamento es un festival de amor, de abrazos, de juegos, donde no podemos poner a 100 niñas juntas jamás. Este año era imposible. Entonces hicimos un ejercicio interno de reinvención total del programa y lo llamamos este año Soy Niña, Soy Importante en casa. Y lo que vamos a hacer entonces es preparar unas cajas llenas de actividades, de sorpresas, de juegos que vamos a entregar a las casas de las niñas durante los próximos 5 meses, y con el acompañamiento y el seguimiento de cada una de las niñas por vía telefónica o vía de WhatsApp, de las voluntarias que normalmente en cada año nos apoyan en el campamento. Valga el comercial para invitarlos a visitar la página snsi.fundaciontropicalia.com para que, si quieren conocer más de esta nueva modalidad, que vamos a ver cómo nos va, que esperamos que salga todo muy bien. Esto vino de la mano también de una campaña de comunicación, porque nos dimos cuenta que a nivel de la comunidad había muchos mitos todavía. No, ese virus no llega aquí, eso le da solo a la gente rica, eso le da solo a la gente blanca. O sea, cosas que decíamos, no es posible. Tenemos que realmente decirle a la gente, hay que cuidarse, esto no es un juego. Y hicimos una campaña dirigida tanto a las niñas como al resto de la población para la prevención del contagio de COVID-19 y prevención de la violencia basada en género en el contexto del confinamiento. Entonces, la campaña es Me Protejo, Te Protejo. Y si ven abajo del slide acá, hay un montón de logos que ahí están: el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Juventud, la Procuraduría General de la República, el Fondo de Población de Naciones Unidas. Es decir, hicimos un esfuerzo por traer a diferentes actores para darle relevancia y darle más visibilidad a esta acción, porque al final es un mensaje que le interesa a todas las instituciones promover. No pudimos estar ajenos, digamos, al tema también de las donaciones, y hicimos también una coordinación para llevar a cabo una donación de mascarillas y jabones en la comunidad. Estamos hablando que Miches es una comunidad relativamente alejada, todavía con índices de pobreza y de desigualdad muy elevados comparados también al resto del país. Pudimos haber simplemente hecho un pedido a algún importador, pero no va con la filosofía de la organización, y lo que dijimos es, tardamos más tiempo quizás en hacer esa donación de lo que tardaban algunas empresas o algunas otras organizaciones, pero lo que pasa es que nos dimos a la tarea de buscar los proveedores locales que pudieran fabricar, coser esas mascarillas y fabricar esos jabones en Miches, de modo que ese beneficio, digamos, de esa compra se quedara en la comunidad.
para aportar precisamente a la activación económica de la comunidad. Hasta las colillas que se le pusieran con el nombre de la fundación fueron impresas por un joven de la comunidad. Entonces, esto fue otra de las formas que tuvimos de incidir, y también en el sector educativo, que es una de las áreas de trabajo quizás de más data en la fundación. Buscamos siempre apoyar las acciones, por ejemplo, de Educa, de otra organización importante que promueve políticas de educación aquí en el país, para ayudar a visibilizar todas las iniciativas que estaban haciendo de webinars en los cuales invitamos a docentes y a estudiantes de Mises a participar, y también hicimos un acompañamiento al Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, que justo cuando estaban haciendo esta evaluación entramos en el periodo de cuarentena, y gracias al esfuerzo del equipo también local de la Fundación Tropicalia, pudimos darle seguimiento individualmente a cada uno de los centros educativos para que llenaran su formulario y pudieran conectarse, crearles una cuenta de Zoom a los que habían quedado un poquito retrasados en esto, y nada, y pudimos apoyar la conclusión de esta evaluación de los centros educativos. Conclusiones ya, para hacer un wrap up aquí. Realmente esta nueva realidad y lo que viene en el periodo de reconstrucción supone indudablemente una serie de cambios estructurales importantes, profundos, para las empresas, para las fundaciones, para las ONGs. Los temas de mayor crecimiento en este periodo realmente van a seguir siendo la conservación de la salud, la preservación de la salud, el acceso a los servicios de salud, el impacto social, la medición de todo lo que hacemos, y la digitalización. Y quiero hacer aquí un pequeño comentario, y es que realmente sí, es cierto, todos nos hemos visto obligados a movernos al mundo digital, y hay deficiencias, como lo decían también todavía en América Latina, profundas en cuanto al acceso a Internet, en cuanto a la conectividad, la calidad de la conectividad, pero también el acceso, porque muchas veces no es nada más que en el pueblo haya Internet, es que la gente no tiene una tableta, una computadora o un smartphone que tenga buena capacidad para hacerlo. Y si no es la dificultad de tener el dispositivo, a veces la corriente eléctrica, la electricidad, se va a la luz a cada rato todavía en muchas comunidades. Entonces, hay muchos obstáculos todavía que superar, y a veces son cosas que nos superan como ONG, como fundación, como actores de base. Pero entonces también aquí es donde se hace llamado a las alianzas, a buscar, ok, ¿cuál es la empresa que provee los servicios de electricidad? ¿Cuál es la empresa que provee el acceso a Internet? ¿Cómo podemos motivarnos para por lo menos asegurar que en ciertas horas del día haya una buena conexión, o haya hotspots donde la gente pueda llegar con su dispositivo a conectarse para acceder a todas las formaciones, etcétera? O sea, todavía hay muchas brechas, especialmente en el sector educativo rural, en países de América Latina, que son un reto y que todavía no están 100% resueltas, digamos. Este llamado también a que de repente ahora el impacto social vuelve a tener una gran relevancia para las empresas, pone en otra perspectiva, digamos, la importancia de la medición precisamente del retorno no financiero de esas acciones sociales. Y esto definitivamente, las acciones sociales me refiero a las empresas y también de las fundaciones, y esto pone en alza la importancia de la buena gestión de los proyectos sociales, que es a lo que estamos llamados nosotros como ONGs de base, a formarnos, a buscar las herramientas para garantizar que lo que estamos ofreciendo como proyectos sociales, que le estamos ofreciendo, por ejemplo, a una empresa o una fundación que nos aliemos en un proyecto, nosotros somos como ejecutores los que estamos más llamados a formarnos y a garantizar que la ejecución de ese proyecto es adecuada y que va a haber una medición de esa inversión. Les pongo también estos dos círculos que ven estos dos gráficos que ven en la pantalla, que se derivan también de esta encuesta que hizo EY, en donde le preguntaban a las personas que si creían que los ODS tendrían más importancia en la época post-COVID-19. La respuesta fue 74% que sí, o sea, sí, y que sí creían que aumentarían las alianzas externas en este escenario de reconstrucción, y ahí hubo un sí contundente. Entonces, más alianzas externas para alcanzar los ODS es lo que tiene que también ponerse sobre la mesa ahora, y para nosotros como ejecutores de proyectos sociales tenemos que ser capaces de visibilizar muy bien ese vínculo que tienen nuestros proyectos con los ODS, también para subirnos y subir la barra a todo lo que estamos haciendo. Espero no haberme pasado mucho con el tiempo, perdón, y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Maricel, por tu exposición y por tu presentación. Ahora vamos a iniciar la ronda de preguntas de esta conferencia. Fabián pregunta, Maricel, ¿dónde ubica en el turismo sostenible a un servicio que creo esencial como la seguridad turística?
¿Hay algún organismo que se aboque al mismo? Si es así, ¿cuál es? Aquí en República Dominicana, por ejemplo, sí lo hay, eso es duro. Hay organismos de la policía que están dedicados específicamente para vigilar, digamos, todas las zonas turísticas. Ahora, seguridad hoy en día significa muchas cosas, ¿verdad? No es nada más el tema de robos, etcétera. Ahora, seguridad, estamos hablando de que si el sector turismo tiene, digamos, las condiciones, los protocolos adecuados para la reapertura. Y eso es todavía un área gris. Si dijeras, hay protocolos, ok, vamos a implementar estas A, B y C medidas específicas, pero únicamente hasta ponerlas en la práctica veremos si realmente contienen y representan la seguridad para los visitantes que se quiere ahora. Gracias por la pregunta, perdón, no lo dije. Bien, Maricel, también Jonathan pregunta, ¿cómo se puede reactivar la economía de turismo comunitario que tiene una base cooperativa? Bueno, hay muchas, o sea, tenemos la limitante de la movilidad. Definitivamente, el reto que tenemos que superar primero es entender en qué medida los gobiernos van permitiendo de nuevo que las personas transiten de un lugar a otro. Pero, por ejemplo, aquí en República Dominicana ha sido interesante ver cómo la gente ahora que está en verano, que la gente algunas que tienen la suerte de poder darse el lujo de dar un paseo, dar unas vacaciones, etcétera, ha optado muchísimo por el turismo local. Entonces creo que las organizaciones locales de pequeñas comunidades que quieren atraer turismo definitivamente tienen que estar organizadas, tienen que demostrar que tienen la capacidad para ofrecer los servicios con los protocolos de seguridad que están ofreciendo las grandes industrias turísticas y sobre todo tener mucha presencia, yo creo, en los medios digitales, en los medios de redes sociales, por ejemplo. Hemos visto, por ejemplo, muchas veces cómo las organizaciones o los pequeños operadores turísticos, restaurantes, hotelitos pequeños, etcétera, a veces están muy dispersos todavía en las comunidades y dicen, sí, yo estoy presente en redes sociales, yo pongo lo que yo ofrezco en redes sociales, pero esas redes sociales al final las están viendo nada más las personas de esa comunidad, porque son sus contactos directos, no han hecho un esfuerzo quizás de ver si esa estrategia de comunicación está yendo más allá de su propia comunidad para realmente atraer a esos otros visitantes potenciales de otras zonas del país. Pero creo que el tema de la comunicación y de visibilizar las posibilidades que hay y de cómo esa visita a esas comunidades va a apoyar la economía local, poner eso en alza, yo creo que también es un componente que le puede ser de mucha utilidad al turista nacional ahora, que es quizás a lo que estamos más apelando desde las pequeñas comunidades. Maricel, Mauricio pregunta, ¿qué está haciendo la Fundación para generar mayor número de alianzas y vínculos para proyectos enfocados a las metas de ODS? Y se han trabajado con universidades nacionales e internacionales. Hemos trabajado, sí, con universidades nacionales, tenemos acuerdos de colaboración para diferentes cosas que hemos hecho a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos ya pues más de 10 años de estar ejecutando proyectos, entonces realmente lo de las alianzas para nosotros creo que ha sido una práctica de siempre y creo que hoy por hoy nos da una ventaja quizás porque entendemos que no hay otra forma de realmente de tener ese impacto. ¿Qué estamos haciendo para generar esas alianzas? Pues hablar mucho, hacer mucho lobby, tener mucho contacto. Al final de cuentas, estas alianzas se logran por el contacto personal. Yo no puedo pretender nada más escribir un correo a una de las agencias de Naciones Unidas o al despacho de tal viceministro, pretendiendo que de repente todo el mundo va a decir, ay, sí, qué lindo tu proyecto, ahí voy de una vez. Eso es un trabajo que toma tiempo, que toma inversión de relaciones y en el buen sentido de la palabra. Es decir, nosotros tenemos una relación, por ejemplo, con el Ministerio de Educación desde hace mucho tiempo, independientemente del gobierno, de los cambios de personal que se den, porque ellos saben que tenemos un vínculo con por ejemplo, con el distrito escolar local de Miches muy fuerte y nosotros velamos siempre por la calidad de la preparación de los maestros, de los currículos que se entregan localmente. Entonces, ya somos una figura, digamos, dentro del viceministerio X, Y o Z de tales lugares. Entonces, realmente la promoción y el fomento de las alianzas va muy de la mano con el tiempo que se dedique desde la gerencia, desde la dirección de la fundación o de la ONG a lograr esas relaciones. Que el día de mañana yo pueda con más confianza llegar y mandarle una información a cualquier agencia que sepa que, ya sé quién es esta gente, ya sé lo que están haciendo. Al final también es un esfuerzo comunicacional y relacional, diríamos.
Bueno, perfecto, Maricel, muchas gracias por este aporte, por evacuar las dudas e inquietudes en la ronda de preguntas.